Bueno, soy José Ángel Domínguez Anadón, nací en el año 1945, saqué el título de arquitecto en el año 68, estuve un año trabajando en Barcelona, el colegio me llamó para hacer un trabajo aquí, Rubens Enríquez me encargó un estudio del planeamiento en la isla de Tenerife y ya me quedé, entré en un equipo con compañeros míos de Barcelona que estaban radicados aquí, de aquí, y formamos un estudio con distintas especialidades, 4 arquitectos, y eran unos años de mucha dinámica social y cultural, y entonces trabajé en el Colegio de Arquitectos como secretario técnico primero, después fui presidente y luego fui decano. Llevo 50 y pico de años de profesión. El Colegio de Arquitectos estaba en el Colegio de Médicos. Tenía una planta alquilada y allí estaban las oficinas del colegio. Era su sede en aquel momento. Pues la motiva un grupo de arquitectos que eran pocos. Estaba Luis Cabrera, que era respetado por todos, pero era de otra generación anterior. Díaz Llano y Saavedra habían trabajado con él, estaba Rubén y Joaquín Amigó, Enrique Seco, varios, sobre todo Rubén Enrique, que era el motor, y deciden que eran suficientes para organizarse de una manera autónoma respecto a Andalucía. Y por ahí se forma el embrión de todo. Luego Rubens, no sé cómo se las arregló para relacionarse con la gente de Las Palmas, que también había un equipo bastante parecido de gente destacada profesionalmente, y con el Consejo en Madrid, con el Consejo Superior de Arquitectos, y de alguna manera se decidió que la sede se estableciera aquí en el colegio. Y estos motores que había aquí fueron los que decidieron hacer su propio edificio. Lo primero fue que había que hacer el edificio, y para hacer el edificio había que tener dinero. Entonces eso salió de los famosos descuentos progresivos, que eran Rubén Enríquez era arquitecto de Hacienda y tenía ese concepto de la progresividad en el impuesto, y consiguió enfocar a través de las juntas generales y de la mayoría activa del colegio, que éramos muy pocas personas en aquel momento, seríamos 20 y algo, ¿no?, en la delegación de Tenerife. Pues se consiguió aprobar. El colegio tenía dentro de su peculiar estatuto en la democracia orgánica, así llamada, del franquismo, pues el franquismo recurría a las corporaciones profesionales como una de sus patas, ¿no? Y a cambio la corporación profesional pues era parte del sistema. Entonces, con un juego que no soy capaz de describir en este momento, lo cierto es que se aprobaron unos descuentos al aumento del trabajo, porque había una concentración muy grande de trabajo en unos pocos arquitectos, suponíamos que no ejercían la profesión muy bien, porque no tenían tiempo material para atender tanto trabajo. Entonces, ahí hay una mezcla muy propia de aquellos años de un concepto moralista e interesado económicamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer a través de la sanción en el bolsillo que los que acumulan tanto trabajo vayan soltándolo y repartiéndose el trabajo de otra manera. Y para eso vamos a forzar a través de los descuentos para el colegio que tuvieran una gran progresividad. Y con eso se sacó un montón de dinero. Yo ahora puedo criticarlo desde el punto de vista actual. Puedo decir, ¿quién era el Colegio de Arquitectos? Una institución privada para actuar como si fuera la hacienda pública y entrar a utilizar conceptos morales en relación al uso del dinero de la corporación. Este tema admite mucha discusión, ¿no? Pero en aquel momento yo participé en aquello como los demás, o sea, aquello lo vi claro, o sea, aquello
había que evitar la concentración del trabajo mal hecho en pocas manos y había que darle un vuelco a la profesión y había que hacer un edificio colegial. Todo esto mezclado en un pupurri, repito, propio de aquellos años, de lo que era algo que se llamaba un sistema, quería hacerse pasar por sistema democrático cuando era una dictadura, y todo eso era una situación de confusión suficiente para que se diera esto que se dio en el Colegio de Arquitectos. Entonces, por ahí se tenía la financiación y después estaba el sentido de grupo profesional y de la cohesión entre unos cuantos que hizo que el proyecto del Colegio de Arquitectos no lo hicieron arquitectos, se nombró una comisión, imagínate, se nombró una comisión para desarrollar el proyecto del Colegio de Arquitectos, cosa que es impracticable, que 6 arquitectos, 8 que no trabajan habitualmente juntos, pues se pongan a hacer juntos un proyecto. No podía dar otro resultado que el que dio, que es que al final los más activos, los más respetados, lo que fuera, Javier Díaz Llano y Vicente Saavedra, terminaron, y con Enrique Seco en un segundo plano, creo, tampoco lo viví directamente, pero Enrique creo que se encargaba más del cálculo de la estructura y de temas constructivos. Pero bueno, el caso es que la obra se le puede atribuir perfectamente a Javier y Vicente Saavedra. Y aquí está. ¿Qué significó? Pues imagínate, significó tener la casa y tenerla como se hizo, porque tiene ese enorme salón de actos, salón de exposiciones abajo, que aprovechando los bajos de la plaza, o creando la plaza vinculada a la creación del edificio del colegio. Y ese fue el lugar en donde pudo desarrollarse toda la gran actividad de la Comisión de Cultura y de las comisiones profesionales que montó el colegio. Lo primero que tenemos que pensar es que en Tenerife, hasta un poco antes, hasta que llegaron esa generación que hemos nombrado anterior a la nuestra, prácticamente no había arquitectos, ¿vale? Había muy pocos arquitectos, media docena. Y había trabajo, porque en aquellos años, después de salir del plan de estabilización, de toda la mala situación económica que hubo, después en la posguerra y la posguerra larga, etcétera, en los años 60, que es de lo que estamos hablando, ya había una industrialización, había un movimiento de dinero, de actividad, y había trabajo, pero no había arquitectos. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que sustituyeron a los arquitectos para ese trabajo los aparejadores. Los aparejadores, de la manera más natural, asumieron la función de proyectar viviendas, y los edificios públicos, que realmente no se hacían edificios públicos más que directamente desde el sistema político, pues no cuentan en esa época. Lo que había era básicamente vivienda y turismo, que empezaba. Entonces, de ahí viene el que los pocos arquitectos que había, o algunos de ellos, pues recibieran los proyectos de los aparejadores, los supervisaran a su manera, no sé cómo, y los firmaran, los legalizaran. Eso es lo que nosotros considerábamos mala práctica. Entonces, ¿por qué lo considerábamos mala práctica? No era un problema de que quisiéramos captar nosotros el trabajo, porque el trabajo había para todos. O sea, yo llegué en el año 69 y al poco tiempo estaba haciendo un edificio de 300 apartamentos en el Puerto de la Cruz, con mis compañeros del equipo que dije antes, ¿no? No era eso, no era un problema sindical, era un problema cultural, ¿vale? Nosotros en la Escuela de Arquitectura en los años 60, en mi caso hasta del 62 al 68, lo que vivíamos en arquitectura. Nosotros éramos hijos de la Bauhaus. Era la cultura que teníamos. Nosotros éramos racionalistas, minimalistas, preocupados por la eficiencia profesional y por el servicio social de la arquitectura. Nos interesaba, mucha gente de mi generación, yo un poco también, pues nos dedicamos a investigar la actividad económica
en el campo de la arquitectura y del urbanismo. Es decir, cómo se estaba produciendo la producción de vivienda social, de vivienda masiva, en qué condiciones técnicas debería hacerse, qué se debería aportar. Entonces, esto era algo completamente nuevo en relación a lo que había anteriormente. En el campo de la arquitectura ensimismada, era nuevo en respecto al tradicionalismo de la arquitectura. Bueno, pues en la posguerra era pues la arquitectura falsamente autóctona y ese tipo de cosas, ¿no? La autarquía, todo esto, monumentalismo. Eso no nos interesaba nada. Nosotros queríamos hacer, nosotros somos, no sé si he dicho antes, hijos de la Bauhaus, somos hijos en concreto de Frank Lloyd Wright, en el sentido de aquellas máximas que echaba el hombre, ¿no? O sea, menos es más. O Dios está en los detalles. Esto nos fascinaba. Y entonces nuestra arquitectura se orientaba a resolver problemas funcionales, resolverlos constructivamente bien, buscar la expresión, buscar la forma a través del desarrollo de la función, ese tipo de cosas que luego, un momento en que pasan de moda y entra otro folclore a sustituirlas, ¿no? Pero ese era el ambiente. Y bueno, con todo eso mezclado, el cambio, que no es otra cosa que responder por parte de la generación de arquitectos a la generación en general de aquellos años, ¿no? De sentirse parte de un mundo que estaba cambiando en el sentido que sabemos, en el sentido de la libertad, en el sentido del servicio público, de la democracia en definitiva, ¿no? Y bueno, pues por ahí viene toda la actividad pública del Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos ganó respetabilidad porque se la mereció, no ya porque organizara la exposición de escultura en la calle o porque hiciera otros eventos culturales que fueron muy importantes, sino también porque era una voz autorizada, porque estudiaba las cosas y las cantaba, ¿vale? Entonces, a diferencia de en otros momentos de la historia que son represivos, en los que pues, puedes temer que por levantar la voz te machaquen y vaya en tu contra, ahí se producía lo contrario. El sistema estaba en un punto de transición en el que lo que le interesaba era captar a esa disidencia, ¿vale? Entonces, cuanto más claras enunciabas la protesta, más respeto te tenían. Esa es una cosa que es importante en todas las ramas de la vida, creo yo, pero que lo fue en concreto en ese caso, ¿no? Es decir, socialmente el colegio se manifestó de una manera bastante fuerte en relación a todos los fenómenos especulativos los que pudo abarcar en aquel momento. Los fenómenos especulativos que se estaban desarrollando sobre el suelo, sobre la costa, con el turismo incipiente. Cada vez que había un planeamiento que aprobar, allí estaba la voz del Colegio de Arquitectos, que estaba en aquel momento haciendo el papel que luego se atribuyó la CODMAC, la Comisión de Urbanismo del Gobierno, como era lógico, ¿no? Pero que el colegio aportó en ese terreno cosas que son muy importantes. Sería una transición casi natural desde mi puesto anterior como secretario técnico, desde el que movía esas cosas a las que me referí antes. Y lo que sí fue una elección en condiciones fue la posterior, en el 75, para decano del Colegio de Canarias. Eso ya fue un tema que lo montamos en conjunción con otro equipo de compañeros de Las Palmas, y que fuimos a por el poder. Fuimos a tomar el poder para ponerlo en línea con la transformación social y política que estaba teniendo el país. Sí, por lo que quise decir antes, ¿no? Es decir, el Colegio de Arquitectos no era una voz disidente, porque sí. Tenía a su favor, en relación a la dinámica del momento, el que tenía una profundidad analítica y tenía gente trabajando, tenía
gente que participaba desinteresadamente en hacer que el entorno de la profesión fuera mejor. Y lo hacía cada uno según su motivación política, la que fuera, o su conocimiento de la arquitectura, su conocimiento de la evolución que estaba teniendo la arquitectura fuera de aquí. Todo eso es inseparable. Todas esas cosas son componentes de un solo fenómeno, que es que hay una generación de cierto peso en relación a la masa crítica que había antes de que ellos llegan. O sea, llegan por esos años media docena o un poquito más de personas aquí en Las Palmas y que son solo un poco menos que los que ya había, y además disponen de una institución que en sus estatutos lo que tenía es que con un 5% de petición de firma se podía convocar una Junta General. Entonces teníamos un instrumento poderosísimo, porque 3 gatos pedían una Junta General, estudiaban un tema, arrasaban en su exposición y se sacaban los acuerdos que interesaban, ¿no? Esto fue cómo se movió el colegio en aquella época. Y luego, bueno, cuando te digo que se hacía desde la aportación al campo profesional, por supuesto, para empezar por ahí, porque aquí se montó el departamento en los sótanos de cálculo de estructuras, el departamento que llamábamos de informática, pero que en realidad no era informática, no sabíamos lo que era la informática, era una cuestión que venía. Entonces llamábamos departamento de informática al que reunía información, no al que la procesaba. Pero bueno, de ahí salió el CIEC y los cuadros de precios de la construcción, que luego han dado un servicio social enorme, que todavía están funcionando, ¿no? Había el laboratorio de control de materiales, que fue una gran aportación de los anteriores a nosotros, de los que construyeron el colegio, que le hicieron no solamente la sala de actos para las exposiciones culturales, sino el laboratorio de control de materiales era una pieza fundamental para controlar las nuevas estructuras que teníamos que hacer, que estábamos vendidos porque no se podían sacar probetas de nada. En fin, pues a través de cubriendo ese campo profesional de una manera muy sólida, para lo que dije antes, para tener el poder dentro del colegio. Luego, respecto al exterior, lo que hacíamos era estudiarnos los problemas y manifestarnos con cierta claridad y contundencia. O sea, dentro de lo que las ideas que se le podían ocurrir a Rubens Enríquez, que era el líder, que le salieron unos díscolos un poco como nosotros, pero que colaborábamos con él muy decididamente. Nosotros, por ejemplo, nos llamaron para participar en las comisiones de elaboración del plan de desarrollo. Trabajábamos en el estudio de los problemas vinculados al urbanismo y a la vivienda, y trabajábamos en las ponencias del plan de desarrollo, que era una pieza fundamental del sistema político, y de su transformación desde una dictadura simple hasta una tecnocracia, que era lo que había ya llegando a los años 60, ¿no? Entonces necesitaba de instrumentos tecnocráticos potentes, como el programar las inversiones a través de los planes de desarrollo. Y la voz del Colegio de Arquitectos era importante, consiguió ser importante para participar en esas cosas, y concretamente en un plan de desarrollo especial para Canarias, o sea, diferenciado para Canarias dentro del plan de desarrollo general, ¿no? Y después tomó Rubén la iniciativa que consiguió arroparla con los cabildos insulares, y se propuso nada menos que hacer un plan de ordenación del territorio de la región canaria, cosa que es un poco lo puedes relacionar con aquello de la ley del suelo del año 56, que empezaba por definir que el urbanismo habría que establecer el orden sobre el territorio a partir de un plan nacional de urbanismo. Imagínate esta nación con el panorama que tiene ahora, cómo puede desde el urbanismo hacer un plan que diga dónde se tienen que hacer las infraestructuras en una de las actuales comunidades autónomas o en otra. Era una visión
como muy de principiantes en las materias que luego han cogido el cuerpo que han cogido, ¿no? Entonces, nosotros el colegio contrató a una asesoría externa, unos ingleses, un catedrático inglés y una consultora de allí, para que nos asesoraran. Hicimos el estudio previo para cómo se debería hacer un plan de ordenación del territorio de la región canaria. Eso dentro del Plan Canarias de aquellos años. Entonces, ¿cómo se ganó el colegio la presencia pública? Pues como todo esto que te estoy diciendo, trabajando. Bueno, que hayamos perdido peso dentro de la sociedad, a mí me parece bien, o sea, me parece natural. Sí, yo realmente era una anomalía del sistema político de aquellos años 60, era una anomalía el que una corporación de profesionales, que no era ni la de médicos, ni la de farmacéuticos, ni ninguna, sino una más de las corporaciones profesionales, tuviera un papel tan destacado. ¿Y por qué lo tuvo? Por falta de solidez y de estructuras sociales o sea, se reemplazó durante un tiempo, se erigió el colegio en sustituto de lo que no había, y que el colegio o las personas que estaban en el colegio conocían que debía haber, pero no existían estructuras que lo viabilizaran. Entonces, ya te dije antes, nosotros teníamos un archivo urbanístico que era el mejor de Canarias. Todos los planes organizados con facilidad de consulta y tal. Y entonces, eso era lo que tenía que ser la Comisión de Urbanismo, la CODMAC posterior de una estructura de gobierno mínimamente funcional, ¿no? Pero en aquellos años no lo había. Había la delegación del Ministerio de la Vivienda que aprobaba o no aprobaba los planes con el criterio de unos personajes que estaban puestos por el sistema político, ¿no? Entonces fuimos creando, usurpando realmente un papel que les correspondía en una sociedad más madura, le correspondía a sus propios organismos naturales, y es lo que después ha de alguna manera desembocado. Dicho esto, de que no me parece mal que se haya perdido peso en ese sentido, tampoco puedo decir que esté satisfecho de que esos organismos sociales hayan realmente desarrollado su potencialidad como deberían, ¿no? O sea, a mí me parece que, por ejemplo, toda la organización del gobierno de Canarias es como desde su principio ahora le perdí un poco la pista, la verdad. Ya casi me aburre un poco. Pero cogieron el modelo de la organización del Estado y lo reprodujeron a escala pequeñita. Y luego lo reprodujeron a escala de isla. Entonces, yo creo que no ha habido una generación de políticos y profesionales que hayan generado una reflexión sobre cómo debe ser el gobierno de Canarias, cómo debe organizarse el gobierno de Canarias, sus estructuras y su funcionariado y sus costes y su control de lo que se tiene que hacer y del rendimiento de los resultados que se obtengan de la inversión que se hace. Son, a mi manera de ver, organismos que, como dije antes, han copiado estructuras macro que a su vez vienen de otras dimensiones mayores territoriales y se han conformado con eso, ¿no? Entonces yo creo que en el caso del que podemos hablar mejor, que es la Comisión de Urbanismo o ¿cómo se llama? La Consejería de Política Territorial, que hace mucho trabajo, no voy ahora yo a degradar la labor que hacen, y menos cuando de un tiempo para acá he perdido el interés por eso, ¿no? Pero bueno, lo que sí que echo de menos es que
cosas que hacía el Colegio de Arquitectos no se hagan en la en la Consejería de Política Territorial, como es un trabajo previo de investigación de por dónde van a ir las cosas, ¿vale? Es decir, el trabajo de planificación con una continuidad más allá del cambio político, no la veo. A mí me gustaría que en una consejería de ese tipo hubiera un cuerpo de técnicos independientes de la política, analizando de una manera continua, o sea, garantizando la continuidad de lo que se había hecho en épocas anteriores, del planeamiento anterior, por ejemplo, de saber qué es lo que se está incumpliendo de lo que tanto costó conseguir de un planeamiento que para llegar a aprobar un plan general se pasan 10 años. Y después no hay nadie que le haga un seguimiento y dé la voz de alarma si se está desviando en estas cosas en las otras o se debería incentivar de esta o la otra manera. No hay un organismo técnico, interno, que sea pensante, como se me ocurriría decir, como puede tener la administración francesa, que es muy destacada en ese sentido de tener al funcionariado público, tener una escuela propia de formación y tener una exigencia de resultados y un control una prevención de la corrupción, un control de resultados. Ese tipo de cosas no existen en los organismos de la administración. Voy a limitarme al urbanismo para no empezar aquí a disparatar, ¿no? Dentro del urbanismo que se hace en Canarias, no veo que exista en la esfera pública ningún mecanismo activo para ir cambiando el rumbo y reconduciendo las cosas y sobre todo sabiendo qué es lo que va a venir y qué es lo que se tiene que hacer. No lo veo. Pues eso lo hacía el Colegio de Arquitectos en cierta manera, a su pequeña escala, ¿vale? El Colegio de Arquitectos en aquella época, cuando era un intruso en la política y lo hacía desde fuera y tenía capacidad, potencia técnica, hacía aportaciones que eran los que le daban la respetabilidad que tenía y de las que de algún modo podemos sentirnos orgullosos. O sea, aquel Colegio de Arquitectos tuvo una gran presencia y por qué no decirlo, un gran poder social, poder de convicción, no poder ejecutivo de ninguna otra manera, naturalmente, pero tenía una presencia que significa un poder, ¿no? Una imagen respetada, esto es poder. Entonces, la tenía y ahora puede haber perdido. Si te entiendo la pregunta así, te digo, me parece bien, porque aquel papel era coyuntural y no debe montarse la sociedad en base a que una corporación de una determinada profesión tenga tanto poder. No es así. Ahora, tiene que tener su poder, el suyo. Y si otros no lo tienen, es decir, si los abogados, los médicos no responden y no aportan, es su problema, ¿no? Corporativo, socioprofesional. Pero el Colegio de Arquitectos sí que sigue teniendo, y creo que debe tener, y podríamos hablar un poco de eso, puede tener presencia social desde el punto de vista de su actividad, ¿no? Y por supuesto, no olvidemos la coyuntura laboral que hay ahora en relación a la que había hace 50 años. Ya te dije que cuando llegué aquí me puse una cosa tan insólita que un imberbe pueda estar haciendo un gran edificio nada más llegar, pero era la situación que había. Y ahora para hacer una pequeña reforma de una casita te cuesta Dios y ayuda a los muchos arquitectos que hay en situación laboral precaria, ¿no? Vale, pues esto quiere decir que trasladar aquel modelo a esta situación es un disparate, o sea, no tiene sentido. El Colegio de Arquitectos hoy creo que lo está haciendo bien, seguro que lo podrá hacer mejor, pero percibo que lo está haciendo bien, sin estar implicado. Tiene que tener una actividad sindical muy importante, tiene que ayudar, como está ayudando, a la mejora profesional a través de recursos informativos y de otro tipo que está difundiendo.
digo yo que el colegio creo que debe tener una orientación muy sindical. Me refiero a que, por un lado, debería, si no controlar, al menos incentivar, como creo que lo hace también, la buena práctica profesional, ¿vale? Y por otro lado, tendría que estar intentando que se produzcan oportunidades de trabajo, o bien en colectivos o bien individuales. Su relación con la administración tendría que estar orientada básicamente por esa línea, me parece a mí. Su relación con la administración, que debería ser la mínima necesaria, es decir, no debe haber compadreo entre el colegio y la administración pública si el colegio quiere ser respetado, ¿vale? Y sin embargo tendría que tener aportaciones suficientes para conseguir una voz, para tener voz autorizada, y desde esa posición tratar de intervenir en el mercado de trabajo profesional, donde deja bastante que desear la cuestión de los concursos y de la calidad de los jurados. En fin, hay un campo ahí que es muy amplio, en el que creo que si yo tuviera ahora, Dios me libre, si yo tuviera que meterme, no como una persona que viene aquí y explica cosas que se le ocurren desde unas vivencias anteriores, no, si yo tuviera que implicarme en la gestión del colegio, creo que lo primero que se me ocurriría sería revisar cómo está todo eso. Pues no se me ocurre nada más que remitirme a lo que he dicho por último, ¿no? Creo que debe ser una institución, debe tener una faceta muy profesional, donde aspirar a ser consultado cuando se trate de decidir cosas que afectan al campo de trabajo de la arquitectura, y solo puedes aspirar a ser consultado si eres una voz autorizada en esas materias. Sí, yo creo que el colegio podría, ¿por qué no?, volver a plantearse, ¿dónde estaba el Colegio de Arquitectos cuando ocurrió el tema de las Teresitas? ¿Dónde estaba? ¿No estaba? Pues debía haber estado. A mí me parece que debía haber estado, porque creo que ahí ocurrieron cosas muy lamentables desde muchos puntos de vista, y no me voy a extender porque yo sí que me impliqué y me impliqué en una determinada dirección, y no voy a venir ahora aquí a defender mi implicación. Pero sí que viví, y creo que lo sabe todo el mundo, que ahí había desde supuestos de corrupción a maniobras políticas vinculadas a eso, a actuaciones fiscales excesivas y mal informadas, a intervención de unos peritos incapaces por su titulación y su conocimiento y lo que hicieron sobre lo que estaba ocurriendo. En fin, creo que fue un hecho social de primera magnitud, que si yo tengo que imaginar algo parecido, pensaría en cuando se iba a reformar el puerto iba a crecer hacia el sur, la dársena sur, y hubo un ingeniero que se llamó López Páramo, que era el ingeniero del puerto, que tuvo le nació el hacer un planteamiento más allá de la obra concreta que tenía que hacer. Hizo un esquema director puerto-ciudad, y eso generó un debate que se tuvo aquí en esta misma sala. Se proyectó, hubo de todo, porque ahí había desde la faceta de que a través por elevación, de hacer un planteamiento macro, que es lo que se hace hoy con las infografías, ¿no?, que quieres vender algo y haces unos planos bonitos de color y tal, pues quisiera la ingeniería del puerto solventar los problemas de crecimiento que tiene un puerto al lado de una ciudad, y que de una manera inteligente este ingeniero que he nombrado lo orientara por ahí. Hubo también aquí mismo en esta sala una fea
manifestación de antagonismo o competencia de bajo nivel arquitecto-ingeniero, ¿sabes? O sea, se tradujo en algún momento del debate que había unos recelos mutuos y cosas así. Y con todo y con eso, se ofreció a la sociedad en esa pantalla el planteamiento del proyecto y los análisis que se podían hacer en relación a ese proyecto, cómo iba a ser el cambio que iba a sufrir o a experimentar la ciudad, de lo que era a lo que es ahora, todo esto. Pero, años después se hicieron transformaciones de ese proyecto que nunca se debatieron, no estaba el Colegio de Arquitectos cuando eso. ¿Cómo se puede hacer hundir la avenida Naga y pasarla de una punta a la otra, levantando? En una ciudad que tiene su esencia es que vas caminando y vas viendo el mar desde arriba hacia abajo continuamente. ¿Cómo puedes coger la Plaza de España y, por simplificar el problema técnico de la impermeabilidad del sótano, levantarlo a una cota que te tapa la vista del horizonte desde la calle Castillo? Pues esto, ¿quién lo puede percibir? Las personas, creo que los arquitectos y gente que tenga otra sensibilidad paralela, pero le corresponde percibirlo al arquitecto y a su organización corporativa le corresponde contárselo a la sociedad y no desentenderse del asunto y que al final el proyecto el futuro de la ciudad lo decide el gabinete que calcula el muro del sótano del túnel, ¿no? Si no hay otra riqueza en el planteamiento. Pero esto no es de ustedes ahora que llevan el Colegio de Arquitectos. Esto ocurrió hace ya 20 años o X, ¿no? Es decir, que ahí hay un campo de todas las cosas que ocurren en el territorio, en la ciudad, que el arquitecto se le supone más capacitado o especialmente capacitado en una determinada línea para percibir cuestiones que pasan, que tendría que manifestarse, tendría que tener una voz el colegio en esa línea. Sí, la exposición de la escultura en la calle es muy importante, pero esto otro que estoy diciendo también es muy importante.